La polimerización por crecimiento de la cadena se caracteriza porque los intermediarios del proceso, radicales libres, iones o complejos metálicos, son transitorios y no pueden aislarse. La polimerización por pasos se produce por reacciones entre moléculas que tienen grupos funcionales. A los compuestos intermediarios del peso molecular bajo se les llama oligómeros y se pueden aislar. Se les puede descubrir como una reacción química sencilla que se efectúa repetidamente. El grado de polimerización de la cadena es equivalente al número de subunidades o de monómeros empleados para formar dicha cadena. Un ejemplo claro están los polietilenos. El grado de polimerización puede variar entre los 3.500 a los 25.000. Para producir polímeros a una escala industrial, la materia prima básica empleada son gas natural, carbono y petróleo. El proceso químico de polimerización es complejo y diverso. Algunos de los métodos más empleados son los siguientes. 1. Polimerización en bloque o fase condensa. El monómero y un iniciador se combinan en un recipiente reactor y se calientan o se enfrían según se requiera. Se debe controlar estrictamente la temperatura. Este proceso de ampliación utilizado en polimerización por condensación cuando un monómero se ha cargado del reactor y el otro se va adicionando poco a poco. El segundo es polimerización en solución. El monómero se disuelve en un solvente no reactivo que contiene un catalizador. El calor desprendido por la reacción es absorbido por el solvente y entonces la velocidad de reacción se reduce. El tercero es polimerización en suspensión. El monómero y el catalizador se suspenden en forma de goticas en una fase continua como el agua. El calor producido por la reacción, en este caso, se absorbe por el agua. Se requiere agitación continua. Después del proceso del producido del polimerizado, se supera y se deshidrata. Un ejemplo claro son los vinilos. El último, pero no menos importante, es la polimerización por emulsión. Es un subproceso similar al de suspensión, puesto que se lleva a cabo en el agua. En este caso, el monómero es absorbido dentro de unas micelas creadas por un agente como el jabón y dentro se produce la polimerización. Un ejemplo serían las pinturas. El día de hoy les vamos a hablar de los polímeros. ¿Qué son los polímeros? Son moléculas de gran tamaño constituidas por eslabones orgánicos denominados monómeros, unidos mediante enlaces covalentes. Los eslabones están formados fundamentalmente por átomos de carbono y pueden poseer grupos laterales o radicales con uno o más átomos. ¿Cómo se producen los polímeros? Los polímeros sintéticos se producen mediante un proceso denominado polimerización. En este proceso se produce la reacción de miles de monómeros que pasan a formar parte de una larga cadena macromolecular. Existen dos tipos de polimerización: de adición o crecimiento de la cadena y de condensación o crecimiento por pasos. Otra característica son los aditivos. La mayoría de los polímeros contiene aditivos que, como veremos a continuación, se clasifican según la característica especial que le imparten al material. Estos aditivos se clasifican así: 1 pigmentos, 2 estabilizantes, 3 agentes antiestáticos, 4 retardantes de la combustión o llama, 5 lubricantes, 6 plastificantes, 7 refuerzos y 8 agentes espumantes. Como última característica tenemos la solidificación. Cuando un termoplástico solidifica desde el estado líquido puede formar un sólido cristalino o un amorfodo no cristalino. Sería más fácil una u otra posibilidad dependiendo de la estructura molecular de las cadenas. En efecto, si dos segmentos de cadenas, ya sean de la misma cadena plegadas sobre sí misma o de cadenas distintas, se acercan lo suficiente, entonces cabe la posibilidad de que actúen como fuerzas secundarias de Van der Waals. Estas fuerzas provienen de dipolos transitorios como resultado de los movimientos de electrones. En cierto instante, una porción de la molécula se vuelve ligeramente negativa, mientras que en otra región aparece una carga positiva equivalente. De esta manera se forman dipolos no permanentes. Estos dipolos producen atracciones electrostáticas muy débiles en las moléculas de tamaño normal, pero en los polímeros
Formados por miles de estas pequeñas moléculas, las fuerzas de atracción se multiplican y llegan a ser enormes. Estructuras de termoplásticos. La naturaleza química de los monómeros, su masa molecular y otras propiedades físicas, así como la estructura que presentan, determinan diferentes características para cada polímero. Por ejemplo, si un polímero presentara entrecruzamiento, el material sería más difícil de fundir que si no lo estuviera. Una de las características es el peso molecular. Los termoplásticos están formados por cadenas de polímero de muy diferentes longitudes, cada una de las cuales tiene su propio peso molecular y grado de polimerización. De este modo, se debería hablar de un peso molecular medio cuando nos referimos a la masa molecular de un material termoplástico. La segunda característica es la tacticidad. Un polímero con tacticidad o estereoquímica regular puede definirse como aquel en que los grupos funcionales se encuentran orientados en forma regular en el espacio. Es la ramificación. La ramificación de las cadenas poliméricas también afectan las propiedades de los polímeros. Las ramificaciones largas pueden incrementar la resistencia, la tenacidad, debido al aumento en el número de entrecruzamientos por cadena. Las ramificaciones cortas y aleatorias, en cambio, pueden producir la resistencia de los polímeros debido a la perturbación en la organización estructural. En efecto, las cadenas cortas, al igual que los grupos funcionales grandes, reducen la posibilidad de cristalización. Esta reducción trae aparejado un aumento en la transparencia debido a que las regiones cristalinas se dispersa la luz. La cuarta característica son los entrecruzamientos. Se puede impedir la deformación plástica de los elastómeros y a la vez mantener una gran deformación elástica si se introducen enlaces químicos entre las cadenas, a los que se les denomina entrecruzamientos. Por ejemplo, la vulcanización del entrecruzamiento químico se realiza con azufre, pero existen otras tecnologías como los sistemas basados. Clasificación de los polímeros. Hay diferentes maneras de clasificar a los polímeros. Estos se pueden subdividir según su origen o considerando la estructura de las macromoléculas, o también según su uso. La clasificación según su origen serían naturales y sintéticos. Los naturales son sustancias producidas por organismos vivos que se emplean sin modificación. Ejemplo de estos polímeros son las proteínas, como las empleadas por las arañas para tejer su tela. Y los sintéticos son macromoléculas creadas por el hombre y se dividen en dos categorías, según su comportamiento al ser calentados, que serían los termoplásticos y los termorrígidos. Los primeros, al calentarse, se ablandan o funden y son solubles en disolventes adecuados. Están formados por moléculas de cadenas largas. A menudo son ramificaciones. Los termorrígidos, en cambio, se descomponen al ser calentados y no pueden fundirse ni solubilizarse. Los tres. Según la estructura de la cadena, se clasifican en lineal, ramificado, entrecruzado, homopolímero y copopolímero. Yo les voy a continuar hablando sobre la caracterización de los polímeros. Esta caracterización es un paso muy importante, ya que aquí logramos especificar varios parámetros de una muestra polimérica en la distribución estadística de las cadenas de variada longitud de los polímeros. Dentro de las técnicas que son utilizadas para la caracterización de los polímeros tenemos la difracción de rayos X de gran ángulo o de bajo ángulo. Esta nos permite caracterizar la estructura cristalina de los polímeros. Tenemos también la cromatografía líquida de alta resolución, que nos permite saber la composición de los pesos moleculares. Tenemos también la resonancia magnética nuclear, la cual nos permite conocer la composición de las macromoléculas de los enlaces covalentes de los polímeros. Dentro de las propiedades térmicas de los polímeros tenemos la temperatura de degradación, que es una temperatura que es tan alta que es capaz de romper los enlaces covalentes que forman las macromoléculas de los polímeros y hacen que el polímero se queme o se carbonice. La temperatura a partir de la cual se manifiesta el deterioro de los polímeros es llamada transición vítrea. Tenemos la temperatura de fusión, que es una temperatura que lleva el polímero hasta cierto punto donde podemos fusionarlo con otras moléculas.
Esta temperatura está justo debajo de la temperatura de degradación, ya que este no produce daño en los enlaces covalentes ni en la estructura del polímero. La temperatura de transición vítrea es un parámetro particular de los polímeros sintéticos que se define como la temperatura por la cual un polímero pasa de su comportamiento elastómero a un comportamiento vítreo. Esta transición también la podemos apreciar en los metales y es una transición llamada dúctil-frágil, que en los metales al aplicar calor podemos moldearlos y luego de que ese calor es esparcido, el metal vuelve a coger las mismas propiedades que tenía anteriormente. Ahora, dentro de los procesos de conformación de los polímeros tenemos el proceso de extrusión, que es un mecanismo con el cual un tornillo empuja los polímeros termoestables calientes a través de un orificio, y mediante esta técnica podemos crear bolsas plásticas, películas para envolver comida, podemos crear tubos, entre otros. Una más es el molde por soplado, en el cual un globo caliente al que llamamos preforma lo introducimos en un molde y esta preforma es expandida con gas comprimido hacia las paredes del molde, lo que nos permite crear botellas, recipientes y otras formas en las cuales son con formas huecas. El molde por inyección, en donde calentamos el termoplástico por encima de la temperatura de fusión para que nos dé una textura líquida, y así poder llenar un molde con este polímero. Tenemos también el hilado, que es un proceso similar a la extrusión, solo que en este proceso tenemos una boquilla que tiene varios orificios en donde salen muchos hilitos de polímero, y aquí, a diferencia de que la extrusión, esta boquilla no es fija, sino que la podemos girar para así crear fibras o cordones de polímero. Otra técnica que se le emplea a los polímeros para ver sus propiedades es el ensayo de tracción. Este ensayo es empleado para caracterizar la respuesta mecánica de un polímero. Luego de hacer este ensayo de tracción, pues podemos clasificar los polímeros en varios tipos. Tenemos los frágiles, que son tipo A, tenemos los dúctiles, que son tipo B, y tenemos los tenaces, que a la vez son resistentes y dúctiles. Por otra parte, tenemos los polímeros que son llamados elastómeros. Estos polímeros tienen la característica de que pueden elongar su capacidad hasta un 300%, es decir, 3 veces su capacidad. Para hablar un poco del impacto que tienen los polímeros o el resultado de los polímeros con el medio ambiente, pues tenemos que es un hecho de que no son tan amigables, ya que estos polímeros, la mayoría de estos polímeros, no son biodegradables. Es decir, que estos polímeros pueden demorar hasta 1000 años en la superficie terrestre, ya sea en mares, tierra, contaminando el medio ambiente. En un estudio hecho para la ciudad de Buenos Aires, Argentina, arrojó que es la cuarta metrópoli con mayor producción de residuos sólidos urbanos. Estos vienen después de México, Los Ángeles y Nueva York, con una cifra de 3.000 toneladas diarias de residuos urbanos. Cabe resaltar de que estas cifras son solamente residuos domiciliarios, ya que aquí no incluimos residuos industriales, ni residuos comerciales, ni sanitarios, y mucho menos de construcción o demolición. Estas son cifras muy alarmantes y debemos tomar conciencia, ya que aparte de que estos polímeros, estos materiales, pues son muy buenos para nosotros debido a sus características y propiedades, pues nos brindan resistencia a la corrosión, nos brindan impermeabilidad, pero debemos ser muy conscientes al momento de darle la última disposición,
es muy importante reciclar, ya que si no lo hacemos, nosotros mismos estamos condenando al planeta a una destrucción masiva. En una estadística mostrada, pues tenemos que dentro de los residuos domiciliarios, el 56% aproximadamente de los residuos son de origen orgánico. Y estos residuos de origen orgánico, pues después de ser reciclados, pueden servir como abono para la misma tierra. Es decir, estos residuos que nosotros estamos lanzando y que están contaminando a nuestro planeta, luego de un procedimiento de reciclaje, podrían ayudarlo a que nuestro planeta dé un respiro más. Entonces, esta es una invitación al reciclaje, a la conciencia y a cuidar el planeta. Que por más que los polímeros o cualquier otro material nos ayuden y hagan nuestra vida más fácil, pues debemos tener conciencia de no arrojarlo, sino darle una disposición final adecuada. Muchas gracias y a continuación lo dejo con mis compañeros. Plásticos resistentes y frágiles. Dentro de estos tenemos unos muy fundamentales y muy importantes, como lo cual es el polivinilo cloruro rígido. Es un plástico fuerte, con baja cristalizidad y con frecuencia opaco. Tiene una temperatura de transición vítrea de 85 grados, lo cual lo hace frágil a bajas temperaturas. Es un polímero de bajo costo, con una buena resistencia al impacto y los productos químicos y con gran rigidez. Es resistente al fuego y tiene gran versatilidad. Se usan tuberías y conductos, muebles y aislantes. Tenemos el poliestireno y sus copolímeros. Es un copolímero práctico lineal atáctico, es amorfo, lo cual nos explica que tiene una estructura cristalina deforme, es transparente, tiene una temperatura de transición vítrea de 94 grados centígrados, se reblandece entre los 100 grados centígrados, por lo que no es esterilizante. Plásticos resistentes y tenaces. El polietileno de alta densidad es un cristalino en más de un 90%. Tiene un punto de fusión de 135 grados centígrados, lo que hace resistente al agua en ebullición. Debido a su alta densidad, es opaco, aunque no es tan fuerte o rígido como un plástico de ingeniería. Es propenso a agrietarse bajo tensiones del ambiente. Más de la mitad de sus usos es para la fabricación de recipientes, tapas y cierres. Otro gran volumen se moldea para utensilios domésticos y juguetes. En usos también importantes que tienen es para tuberías y conductos. Tiene una temperatura de transición vítrea a una menos 30 grados y otra a menos 80 grados centígrados. El polipropileno también hace parte de los plásticos resistentes y tenaces. Es el más nuevo de los plásticos, que se fabrica en gran volumen. También es el más ligero y el más cristalino. Su temperatura de transición vítrea es de menos 10 grados centígrados. Su fuerza tensil, dureza y rigidez son mayores que las de los polietilenos, pero más resistente al impacto, es baja densidad. Tiene una gran desventaja importante: es susceptible a la degradación por luz, calor y oxígeno. Debido a esto, es necesario añadirle un aproximado y un estandarizador de luz ultravioleta, lo que encarece su costo. Polímeros de usos comunes. Dentro de los polímeros de usos comunes tenemos los plásticos. La palabra plástico tiene varias aceptaciones. Como sustantivo, se refiere a una clase de materiales que pueden ser moldeados. Como objetivo, se les emplea para caracterizar al comportamiento mecánico de un material que queda deformado una vez se le haya removido el esfuerzo mecánico aplicado, llamado deformación permanente. Los plásticos son materiales técnicamente importantes por su diversidad de propiedades, su bajo costo y ventas, entre los que podemos mencionar la eliminación de muchos procesos de determinación, ya que su procesamiento garantiza un buen acabado como producto final, simplificación de montaje, reducción de peso, reducción de ruido y en algunos casos la eliminación de lubricación. Tenemos otra pregunta muy fundamental para relacional, como lo es, ¿qué es la biodegradación? La biodegradación es la transformación de macromoléculas de plástico mediante la acción de microorganismos en pequeñas moléculas que forman parte de los ciclos de vida de la naturaleza, como lo son el agua y el dióxido de carbono, más metanol en caso de que la biodegradación tenga lugar en un
ambiente medio anaeróbico. La biodegradación se determina midiendo la producción de dióxido de carbono en un ambiente controlado donde se dispone el compostaje con un 10% de plástico a biodegradar. Dentro de la clasificación de los polímeros podemos encontrar una gran pregunta muy fundamental, la cual es: ¿existen polímeros degradables o biodegradables? Los plásticos oxodegradables, hemos mencionado anteriormente que la presencia de estos agentes fotooxidantes contribuyen a la desintegración de las macromoléculas por oxidación. A los polímeros sintéticos que poseen estos agentes oxidantes, tales como aditivos, se les denomina plásticos oxodegradables o plásticos oxo-biodegradables. Se trata de termoplásticos petroquímicos usuales como el polietileno de alta densidad, a los cuales se le agrega entre un 1 y un 4% de este aditivo para generarles esta propiedad. Entonces, cuando las bolsas se disponen en rellenos sanitarios ante una radiación ultravioleta en presencia de oxígeno, se acelera la oxidación de los aditivos. En el efecto observado se da la desintegración de la bolsa. También se les denomina compostables. Adhesivos termoestables son los más importantes, son la resina fenólica. Son baratos y se puede usar principalmente para la fabricación de maderas chapeteadas, recubrimiento de frenos, parte de máquinas sujeta a fricción, ya que soporta elevadas temperaturas. La resina epóxica se usa en la industria de la construcción para unir bloques como armagada de edificios. Se vende como composición de dos partes que se curan a temperatura ambiental. Los polietiranos se usan en la industria textil para zapatos y prendas de vestir. Los adhesivos de cineaquiprato son muy populares y adhieren rápidamente, se curan en la presencia de humedad aunque sea en contacto ambiental. Las polimidas son útiles como adhesivos a temperaturas elevadas a 350 grados Celsius. Su uso se centra en aeronaves, sobre todo en transportes supersónicos. Los adhesivos aeronáuticos tienen uso especializado a pequeñas escalas. Su principal aplicación es para formar un sello permanente entre los componentes con o sin rosca, como son tuercas y pernos. Su polimerización se incide en presencia de oxígeno. Adhesivos electromagnéticos. La mayoría de las aplicaciones es para adhesivos sensibles a la presión como la cinta Skoll, calcomanías, etiquetas, cinta quirúrgica. También se usa en la construcción de automóviles para unir telas, alfombras y cojines. Este tipo de adhesivos son principalmente copolímeros. Recubrimiento. Se emplea para decorar y proteger papel, tela, cuero y película plástica, haciéndolo resistente al agua o al aceite y confiriendo características de sellado térmico a los materiales de empaque. Estos recubrimientos se llaman pintura si son a base de aceite, recubrimientos si son a base de polietileno. Elastómeros son materiales que pueden ser deformados por aplicación de tensión, se tiran con facilidad y en general también se resisten a la compresión. La deformación es reversible. Los polímeros cristalinos que se pueden reticular casi siempre por bulcaciones tienen propiedades intermedias entre los sólidos y los fluidos viscosos, aunque sus propiedades se modifican sustanciosamente con la adición de diversas sustancias, cargas aceleradas antioxidantes. Los elastómeros. Los elastómeros podemos encontrarlos naturales y sintéticos. Se puede sacar de la naturaleza alborgea, pero además se puede sintetizar en los laboratorios. También se usa para neumáticos, pero es el precio mayor. Su organización tiene más riesgo. El producto sintético no es tan elástico como el natural. También se puede encontrar el elastómetro butílico. Es el que resiste mejor la oxidación y tiene poca permeabilidad ante los gases. Se utiliza como recubrimiento interno de los neumáticos, sin cámara y aquellas aplicaciones en las que no se desea que haya presencia de oxígeno. Tiene baja elasticidad y absorbe la vibración. Se encuentra también el elastómetro de nitrilo. Tiene una excelente resistencia a los aceites y a la abrasión, pero su procesamiento es muy difícil. Se usa para sellos contra aceite, tanque de combustible y para pegar piezas de PVC. Se continúa con los polímeros adhesivos.
Estos se utilizan en pequeñas cantidades y su consumo es menos visible que los anteriores. Antes los adhesivos se utilizaban para uso doméstico exclusivamente, ahora se han creado adhesivos tan sofisticados que incluso se puede para sellar una nave espacial. El uso de los adhesivos puede mejorar las propiedades de los materiales o permite una combinación de diferentes de estas propiedades, como la elaboración de barreras a la humedad, los gases y las bacterias. La propiedad más importante es la adherencia, que es la formación de enlaces covalentes o ecovalentes entre el adhesivo y el producto. El adhesivo debe tener una elevada fuerza téctil y debe ser capaz de resistir el impacto de la deformación y la torsión y tener una alta resistencia a la rotura. Los adhesivos pueden ser natural o sintéticos. En los naturales podemos encontrar el almidón. Almidón y adhesivo a base de prina. La pasta se hace con almidón de trigo. Este puede degradarse o oxidarse a desprinar, que tiene menos viscosidad. La aplicación más importante de estos adhesivos es recubrimiento de arcilla para papeles. También se utiliza para cartón corrugado, para la construcción de bolsas de papel, fabricación de cajas y aprestos de fibra. También encontramos la cola a base de proteínas. Estos materiales provienen de la hidrólisis del colágeno y se dispersan con ayuda de agua. Se usa para el trabajo con madera, etiquetas engomadas, encuadernización de libros y revistas, y el apretón de recubrimiento de fibra textil. Toda esta cola debe formarse con biosidad para evitar el ataque de bacterias. Adhesivos bituminosos. Se hace con residuos asfálticos de la destilación del petróleo. Como estos materiales son muy baratos, estos adhesivos están muy usados. Su principal aplicación es para techos en construcción comercial e industrial, que actúa como una barrera contra el agua. Otros usos son la aglutización de fibras de vidrio y la laminación de papel craft para empaques. Encontramos también los sintéticos. Son muy utilizados sobre todo en la industria. Hay tres tipos de termoplásticos: termoestables y elastómetros. Los termoplásticos es el más importante, es el acetato de polivinílico que se usa en la encuadernización de libros, ensamblado. Los bioplásticos. Las ventajas del procesamiento y las excelentes propiedades termomecánicas de los termoplásticos petroquímicos se presentan en otros materiales que son a la vez biodegradables. Por ejemplo, los polihidraxosicanonatos PHAS. Estos poliéster de origen bacteriano, obtenidos mediante la fermentación aeróbica en un medio de cultivo rico en hidratos de carbono, provienen de fuentes naturales renovables, como la glucosa, o bien desechos industriales, como el mosto de uva u olivo, melaza de caña de azúcar, entre otros. Si bien durante el crecimiento de la bacteria se detecta alguna falla o reducción de algún nutriente, entonces se acumula el PHAS en forma de glándulos de citoplasma como reserva de energía. Los PHAS o polihidraxiolcanoatos poseen un atractivo de los plásticos petroquímicos porque presentan propiedades estructurales similares a las termoplásticos de uso convencional y además son completamente biodegradables en la tierra. El ciclo de los PHAS en la naturaleza muestra la conservación y cómo es el ciclo de vida. Entonces está la luz solar, está el nutriente mezclado, está la biodegradización, está el uso del producto, está nuevamente el proceso de fermentación y está el cultivo. O sea, es un material que en sí siempre vamos a poder reutilizar. No está generando ningún tipo de desecho al medio ambiente. Los PHAS son poliéster lineales isotácticos, cuya cadena principal presenta centros quirales con un radical R. Si todos los radicales se tratan como un polihidráxico PHBA, en cambio si aparecen además grumos, se trata de un copolímero de hidroxil.
Se han determinado más de 120 variedades de copolímeros con diferentes propiedades físicas. Tanto el PHB como el PHBV pueden presentarse en alto grado de cristalinidad. Si una vez fundidos se les enfría lentamente, o en cambio pueden ser totalmente amorfos para altas densidades de enfriamiento. El grado de cristalinidad y la morfología de las muestras es a partir de una serie de estudios que se realizan para determinar esta condición. El tamaño de las esferitas modifica la respuesta mecánica y cinética de la biodegradación, luego de la observación de la morfología de la herramienta en el comportamiento termomecánico y la biodegradación de estos materiales. Durante la solidificación en las cadenas pliegan formas de estructuras cristalinas y denominadas lamelas. La celda es la unidad anistoprática. Como tal, estas dichas lamelas se torsionan debido a la quiralidad macromoléculas y se dispone en una estructura circular denominada esferulita. Como se esquematiza, la esferulita crece radicalmente hasta que se encuentra con otra o detiene su crecimiento por un enfriamiento rápido. Tanto la birrefrigerancia como la estructura cristalina con quiralidad de morfología de lamelas pueden apreciarse mediante un microscopio con luz polarizada. Bueno, entre otras cosas existen diferentes tipos de los polímeros. Existen polímeros rojos que tienen un papel rojo pH. Polímeros contienen olágeno, elastígeno, yo no sé, un tipo de desecho al medio ambiente. Los PHAS son poliéster lineales isotácticos, cuya cadena principal presenta centros quirales con un radical R. Si todos los radicales se tratan como un polihidráxico PHBA, en cambio si aparecen además grumos, se trata de un copolímero de hidroxil. Se han determinado más de 120 variedades de copolímeros con diferentes propiedades físicas. Tanto el PHB como el PHBV pueden presentarse en alto grado de cristalinidad. Si una vez fundidos se les enfría lentamente, o en cambio pueden ser totalmente amorfos para altas densidades de enfriamiento. El grado de cristalinidad y la morfología de las muestras es a partir de una serie de estudios que se realizan para determinar esta condición. El tamaño de las esferitas modifica la respuesta mecánica y cinética de la biodegradación, luego de la observación de la morfología de la herramienta en el comportamiento termomecánico y la biodegradación de estos materiales. Durante la solidificación en las cadenas pliegan formas de estructuras cristalinas y denominadas lamelas. La celda es la unidad anistoprática. Como tal, estas dichas lamelas se torsionan debido a la quiralidad macromoléculas y se dispone en una estructura circular denominada esferulita. Como se esquematiza, la esferulita crece radicalmente hasta que se encuentra con otra o detiene su crecimiento por un enfriamiento rápido. Tanto la birrefrigerancia como la estructura cristalina con quiralidad de morfología de lamelas pueden apreciarse mediante un microscopio con luz polarizada. Bueno, entre otras cosas existen diferentes tipos de los polímeros. Existen polímeros rojos que tienen un papel rojo pH,
polímeros contienen colágeno, elastígeno, yo no sé,